Buenas tardes chicos, comenzando y culminando con las revoluciones del siglo XVIII, hoy analizaremos un modelo de revolución política que se toma por excelencia, que es la Revolución Francesa, ocurrida en 1789, que ustedes recuerdan ya del primer año marcaba el paso de la edad moderna a la edad contemporánea, consolidándose los tres principios marcados por ella: libertad, igualdad y fraternidad. Bien, ¿cuál era el estado previo de Francia antes de la revolución? En los políticos gobernaba un despotismo. ¿Qué significa un despotismo? Un gobierno absoluto del rey sin límite alguno. Es decir, que el rey era la ley, el rey hacía justicia por su cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre absolutismo y despotismo? Que en el absolutismo, si bien tenía el poder político, tenía como límite la ley divina y las leyes fundamentales del reino, los principios que debían el rey respetar, por absoluto que sea su poder. Por otro lado, en los sociales existía una estamentación, una diferenciación de clases. ¿Qué diferencia hay entre estamento y clase? Que la clase social se debe únicamente a la riqueza, pero todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, en tanto que en los estamentos, más allá de la riqueza o no, existen diferentes derechos y obligaciones. Así existían sectores privilegiados, como el clero y la nobleza, que no pagaban impuestos, y el tercer sector, que era un amplio sector, que era desde la burguesía enriquecida hasta los campesinos que vivían en situación semifeudal. Todos ellos debían pagar impuestos. Y finalmente, en economía, el Estado estaba en bancarrota. ¿Por qué? Porque el rey, para recuperar la corona, su prestigio se embarcó en numerosas guerras, lo cual lo llevó a endeudarse grandemente. Bien, arrancando de esta situación, ante la grave situación financiera, la corona busca una reforma impositiva. Luis XVI, que era el rey de entonces, buscó como una reforma. Le aconsejaron sus ministros Turgot y Necker cambiar el sistema impositivo, es decir, que las clases que tenían la mayor cantidad de bienes, el clero y la nobleza, pagasen impuestos. Al lograr oposición, el rey no puede ejecutar la reforma y se ve obligada a convocar a los estados generales. Y aquí arranca la revolución. 5 de mayo de 1789, el rey convoca a los estados generales. En primer lugar, ¿qué eran los estados generales? La reunión, una asamblea por estamento, donde cada estamento tenía un voto. Estaba el clero, los miembros de la iglesia, la nobleza y el tercer estado. Bien, eso era la reunión de estado general. El objetivo, lógicamente, es conseguir que se voten nuevos impuestos. El tercer estado pone dos condiciones para seguir. En primer lugar, que se dupliquen el número de miembros. Cada uno tenía 300. El tercer estado, mandado por la burguesía, pedía 600, cuestión que se otorgó. Pero la segunda cuestión era reemplazar el voto por estamento. La nobleza valía un voto, el tercer estado valía un voto, el clero valía un voto por cápita, o sea, por cada miembro, independiente del estado que sea. Esta situación fue denegada y aquí comienza el proceso revolucionario. La burguesía decide separarse y se reúne en un lugar denominado cancha de pelota, y a los cuales se le agregan algunos miembros del clero y de la nobleza que estaban de acuerdo con los principios de la Ilustración. Ellos deciden, hacen un juramento de permanecer unidos hasta dar a Francia una constitución y crean la Asamblea Nacional. ¿Qué tiene de importante? Que la soberanía, o sea, el poder que tiene un gobierno, deja de residir en el rey para pasar a residir en la nación.
Para Francia, nación es sinónimo de pueblo. O sea, el poder reside en el pueblo, como hemos visto en Rousseau. A partir de ello, se aceleran una serie de acontecimientos. El 14 de julio se produce la toma de la Bastilla. ¿Qué era la Bastilla? Era la cárcel del rey, donde iban los presos políticos, es decir, todos aquellos que se oponían al rey. La cárcel es tomada por los revolucionarios y liberados los presos políticos. Es decir, un atentado contra el absolutismo, contra el rey. Por otro lado, entre el 5 y 6 de agosto, todo consecutivo, se produce la quema de los castillos. ¿Qué era el castillo? El símbolo del poder de la nobleza. Se ataca el otro pilar, que era la nobleza. Bien, ante esta situación, la Asamblea Nacional va a dictar una serie de medidas. En primer lugar, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por el cual proclamaba que todos los hombres eran iguales ante la ley y consagraba los derechos naturales de la persona: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad. Ahora bien, el proceso revolucionario continuó y en 1790 el gobierno, la revolución, necesitaba de fondos, de dineros, y toma mano al clero. Los bienes del clero los confisca y dicta una constitución civil del clero, por el cual el clero debía jurar al gobierno revolucionario. Esto trae aparejado, desde luego, la oposición de la Iglesia Católica también a la revolución. Continúa la marcha revolucionaria y en 1791 se dicta la primera constitución, que establece como forma de gobierno una monarquía constitucional. Es decir, el rey pasa a tener el poder ejecutivo, pero el poder legislativo y judicial pasa a mano de la Asamblea. Se da la división de poderes. El rey se ve obligado a jurar la Constitución. No obstante, el rey, a través de su esposa María Antonieta de Austria, pide ayuda a la potencia vecina, a Austria y a Prusia, y a Rusia, que también estaba alarmada por los hechos revolucionarios. El rey intenta huir, pero es